continuación, presentación del libro Sello de Libertad, Bicentenario de la Batalla de Ibarra. Esta es una obra literaria de la Academia Nacional de Historia Militar a cargo del doctor David Andrade Aguirre. Distinguidas autoridades, señoras, señores, este es el homenaje que la Academia Nacional de Historia Militar del Ecuador hace a Ibarra y a su batalla que selló la independencia definitiva del Ecuador. Inicio agradeciendo al Ministerio de Defensa Nacional y a la empresa ESPE Innovativa que hicieron posible la publicación de esta obra. De igual manera, a la generosa acogida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Imbabura, para poder presentar esta obra a la comunidad. Agradezco también la presencia de las autoridades militares, el general Alexander Leboyer, el teniente coronel Diego Vega y demás autoridades que nos acompañan en esta tarde. No se preocupen, no voy a hacer un discurso. Quiero hablar un poquito de historia y hacerles ver que la historia es la vida, es lo que nos pasa, es lo que hacemos, es lo que queda en la memoria. En el año 1823, y esto muy pocos lo conocen, América estaba en peligro. Un ejército español se había tomado Maracaibo y Puerto Cabello en Venezuela. En el sur, el virrey La Serna gobernaba en el Cusco y sus tropas avanzaban hacia Lima con la intención de conquistar. El 12 de junio del año 23, el coronel Agustín Agualongo, comandando un millar de voluntarios pastusos, se toman la ciudad de Pasto. El 18, el ejército español ingresa a Lima y la conquista. No eran tiempos buenos para la independencia. Las dos noticias se comunican al libertador Simón Bolívar, que descansaba en el hacienda de Garzón Díaz, 9. Llega aquí todo el 28 de junio y hace un llamado a los quiteños. Se proclama, les invita a defender la libertad. Quiteños, la infame Pasto ha vuelto a levantar su odiosa cabeza de sedición, pero esta cabeza quedará cortada para siempre. Les pide un sacrificio más por la causa de Colombia y por la causa de la libertad. Las tropas republicanas estaban en Puntal, lo que actualmente es el Cantón Bolívar en la provincia de Carchi. Sucre avanza hacia Ibarra. El día 8 llega a Otavalo, permanece ahí 4 días y se da cuenta de que no podía presentar batalla en el valle de Atuntaqui y retorna hacia Guayabamba, donde llega el día 12. Ese mismo día, las tropas pastusas se toman Ibarra y la saquean. Se produce una vorágine de horror, de muerte, de expoliación. Ibarra es totalmente saqueada por las tropas pastusas. Bolívar finalmente decide atacar. El día 15, luego de un largo viaje, llega a la parte alta del lago San Pablo. Allí pernoctan las tropas. Seguramente Baquiano, un arriero, le indicó que el camino más corto era a través del Abra hacia Cochicaranqui, La Esperanza e Ibarra.
El plan inicial era rodear la ciudad, pasar el Tahuanto y atacar por la parte oriental. Ese 17 de julio, como ahora, la tranquila villa de Ibarra estaba reposando al ardiente sol del mediodía. Sus habitantes, todavía asustados, dormían la siesta. Agualongo había dispuesto sus defensas en la zona del Camino Real, es decir, el camino que llevaba del Tabalo, pasando por las alturas de Tutaqui, San Antonio e Ibarra. Aunque el dicho es que los ejércitos se sostienen en sus estómagos, hicieron la pausa para almorzar el mayordomo de Bolívar en la humilde casa en la zona del ejido de Caranqui, que lograron reposar. Sobre la mesa puso una botellita de vino de Madeira. El Libertador en primera instancia le dijo no estaba previsto, pero si ya está puesto en la mesa, nos tomemos un par de copitas, y así lo hizo. Ordena el avance, pero cambia sorpresivamente el plan. Ya no va a rodear la ciudad. Ordena la formación de las tropas y avanza por la calle larga. Muchos ibarreños antiguos saben qué es la calle larga. La calle que iba de la ciudad hasta Caranqui. Avanza la actual avenida Atahualpa, exacto. Avanza la formación y de pronto los vigías del ejército realista dan la voz de alerta. El Libertador, posiblemente asusado por las dos copas de vino de Madeira, ordena una carga. ¿Quién carga? Cuando se ordena una carga, ¿quién se lanza a la carga? La caballería. Y es la caballería la que avanza a galope por la calle larga, arrolla las defensas que posiblemente estaban ubicadas en la actual calle Colón y Bolívar, y protagoniza algo inusitado en las guerras americanas: una carga de caballería en las calles de una ciudad. Arrolla la defensa y persigue a los efectivos del ejército realista barranca abajo por la calle del Hospital Antiguo hacia el puente viejo del río Tahuanto, sobrepasa las defensas del puente y la batalla final se da en la parte oriental del Tahuanto. Cambiando la historia, pero eso es lo que hace este libro: poner la verdad histórica a consideración del lector. Las calles de Ibarra, 600 más son alanceados en el camino que sube desde Ibarra hasta el Chota. Desde Aloguro hasta el Chota, 600 soldados realistas pagan con su vida la osadía de querer conquistar la capital del departamento del sur de la Gran Colombia. Bolívar, un gran hombre, el hombre más grande que ha visto estas tierras, tenía también esos símbolos, esos signos, esas formas del guerrero. Y esas formas determinaron que dé la orden de un combate a muerte. Y aquí viene otro mito que también quiero echar abajo. Los documentos históricos dicen que la infantería prácticamente no participó. En su informe
al ministro de Guerra de Colombia, el secretario de Bolívar, coronel Carlos Olley Marquet, reporta que, a pesar de su entusiasmo y de sus ganas, la infantería finalmente no combatió. Terminada la batalla, los cadáveres... una anécdota. Las bajas patriotas fueron apenas 17 soldados. Los militares españoles, los miembros del ejército español que fallecieron en el combate, fueron incinerados en la parte posterior de la iglesia de Santo Domingo. Contaban los antiguos habitantes de Ibarra que la edentina, porque fueron incinerados, la edentina permaneció en las calles de la ciudad por varias semanas. ¿Cuál es el mérito? La justificación mayor de este combate. ¿Qué significó Ibarra, la batalla de Ibarra, para la causa de la libertad y la independencia? Ibarra, señores, yo quiero que lo entiendan claramente, fue el sello de la libertad. La Academia Nacional de Historia Militar presenta con profundo orgullo a los ibarreños, a los imbabureños, este libro que es un homenaje a las glorias de esta región. Esta obra realiza un estudio integral del contexto histórico, económico y político. Relata los acontecimientos que van desde la independencia de Guayaquil hasta la última batalla por la libertad en nuestro suelo y luego que determinarán en el futuro la independencia del Perú, por cuanto los ejércitos patriotas, los ejércitos colombianos pudieron destinarse totalmente a libertad a Perú y el Alto Perú. Inicia el libro con una visión del año 23 por el destacado historiador coronel Galo Cruz. El general Paco Moncayo profundiza el análisis del contexto histórico, político y estratégico de América en el primer cuarto del siglo XIX. Por su parte, el historiador Amílcar Tapia hace una descripción de Ibarra y de su entorno a inicios del siglo XIX. Otro historiador ibarreño, el historiador Pablo Rosero, aborda la relación y contexto entre dos episodios que marcan la independencia de la patria: la batalla del Pichincha y la batalla de Ibarra. Los últimos días previos a la batalla, la decisión de Bolívar de asumir personalmente el comando de sus tropas, el saqueo de la villa de Ibarra y la estrategia del Libertador para vencer en la batalla son abordados por el escritor David Andrade Aguirre. Luego trazamos los retratos de los protagonistas de estos hechos históricos. El retrato de Bolívar Libertador lo hace el general Fernando Dobronsky. La semblanza de Abuelongo es obra de la pluma del general Juan Donoso Gueino, y un certero análisis del legado de Bolívar fue escrito por el coronel Iván Borja Carrera. El libro presenta además un estudio sobre los uniformes y las armas de los ejércitos que combatieron en las guerras de la independencia. De la pluma del coronel Jaime Andas Sevilla. Y finalmente, la primera semblanza que se publicó sobre Bolívar en el año 1818 en Italia, cuando aún no era el libertador de 5 naciones. Entonces, la Academia Nacional de Historia Militar del Ecuador, su director, el general Paco Moncayo, entrega a Ibarra y a sus pobladores esta obra que sin duda será una importante contribución a la historia de nuestra querida ciudad.
Intervención del señor General de Ejército en servicio pasivo, Paco Moncayo Gallegos, director de la Academia Nacional de Historia Militar. Señor director de la Casa de Cultura de esta hermosa provincia y de esta bellísima ciudad, señor almirante Rafael Poveda, viceministro de Defensa, en representación del señor ministro de Defensa, dignas autoridades de la mesa, señoras, señores, qué importante para la Academia Nacional de Historia Militar poder estar aquí en esta tarde por la bondadosa invitación de la Casa de la Cultura para participar en un evento que une varias expresiones de lo más sensible de lo que significa el patriotismo, el civismo, de lo que significa la identidad, de lo que significa la memoria. Qué grato estar aquí y que nuestro libro se entregue también junto con este opúsculo de don Luis Muñoz Herrería. Esto, en momentos como los que vive nuestro país, en momentos como los que vive la propia humanidad, tiene un gran significado, un enorme significado. El significado de generar identidad, barreña, amor a nuestra ciudad, amor a nuestra comunidad, porque solo desde ese amor al barrio, a la ciudad, se puede amar mejor a la provincia, amar mejor al país. De nuestras sensibilidades, hablando de la tierra querida, de sus valores, de sus personajes, de su historia, de sus aportes para la gran patria ecuatoriana, esta gran patria ecuatoriana que vive momentos de crisis, de angustia, pero que no por eso deja de ser una gran patria, construida precisamente con sangre, con dolor, con lágrimas, con esfuerzo, por todos esos héroes, todos esos pensadores, todas esas familias que día a día, a lo largo de los siglos, han ido construyendo esta realidad que tenemos que cambiarla, porque la historia no es para contarla, la historia es para aprender de ella, para tomar ejemplos, buscar paradigmas y para poniendo a esas personalidades que son paradigmáticas en ese horizonte que se debe alcanzar, nosotros, ustedes chicos, chicas, comenzar a construir también el aporte que podemos dar a la historia de esta ciudad, de esta provincia y de esta patria. La Academia de Historia Militar fue fundada hace ya 14 años. ¿Por qué crear una Academia de Historia Militar? Sencillamente porque hay una institución fundamental, hay una institución básica, una institución que ha acompañado a nuestro país desde los orígenes más distantes, esa patria de Atahualpa, esa patria de Calderón, esa patria adoptiva de Sucre, esa patria de grandes luchadores como los Montúfar, los Orellana, héroe, clasificar o diferenciar dos cosas distintas, civiles y militares. Somos ecuatorianos que amamos a nuestro país, que lo soñamos grande, que nos duele hondamente en sus tragedias. No importa de qué estemos vestidos,
de civiles, de militares, y a mí cómo me entusiasma ver este auditorio en que civiles y militares, jóvenes y personas de edad, estamos asistiendo a un momento importante del quehacer en la bella ciudad de Ibarra. Hemos venido a hablar de nuestra ciudad, de su hermosura, de su historia, de la grandeza de sus hijos, y desde allí hemos venido a hablar de la patria, hemos venido a hablar de los hechos que han hecho que nosotros seamos ecuatorianos, esa identidad que debemos cultivarla, fortalecerla, porque si no se tiene una identidad fuerte, no se puede actuar en la sociedad, significar en la historia. La identidad es fundamental y la historia sirve precisamente para que fortalezcamos la identidad nacional, el orgullo de ser ecuatorianos, el sentido de pertenencia, saber que tenemos raíces y raíces profundas que alimentan lo que hoy es esta sociedad, pero sobre todo que alimentan la capacidad de esta sociedad de reaccionar, no para volver a ser la isla de paz que fuimos, sino para ser un Ecuador mejor, que ha superado estas páginas oscuras, que ha sido capaz de vencer como vencieron nuestros patriotas en Pichincha, en Ayacucho, vencer los males que hoy nos acosan, para poder ser esa patria grande, orgullosa de nosotros mismos, pero además que deje escrita en la historia para el futuro, para cuando acá se reúnan en esta misma sala jóvenes, militares, personas de edad, para hablar de eso que fuimos capaces de hacer nosotros. Males que tienen que ser superados, que no son concebibles en la sociedad del conocimiento, cuando estamos integrados al mundo en redes, cuando tenemos la información que proviene de cada rincón, de cada lugar, no podemos seguir con esta tara histórica, con esta perversa actitud del regionalismo. Y desde la academia hemos puesto mucho énfasis para que no hayan dos historias. La historia se escribe investigando, se escribe sobre documentos, se escribe no sobre pasiones reduccionistas de regionalismos enfermizos. Y con ese sentido escribimos el libro sobre el bicentenario del 10 de agosto. Esta fecha excelsa de la historia de América, esta fecha singular que nos pone como luz de América, no dicho por nosotros, reconocido por los chilenos, puesto como un gran letrero en uno de los sitios más importantes en ese país, Quito, luz de América, no Quito ciudad, Quito que éramos, Quito que debíamos llamarnos, Quito que era Ibarra, Quito que era Riobamba, Quito que éramos todos. Escribimos un libro sobre ese bicentenario con orgullo de ecuatorianidad. El primer país, no la primera ciudad, el país de Quito, en darse una constitución liberal con lo más avanzado del iluminismo, de la ilustración del siglo XVIII, nacida en la gloriosa Francia. Esta ciudad y región que fuimos Estado, que escribimos en nuestra Constitución que la soberanía está en el pueblo, que escribimos en nuestra Constitución que el Estado se organiza con distintas funciones para terminar con esos regímenes oprobiosos del absolutismo. Esa Constitución, escrita y aprobada antes que la de Cádiz, en la que participaron personas tan ilustres, nuestras, tan queridas, tan profundamente ecuatorianas como José Mejía de Querica, el mejor orador y legislador de Cádiz, no dicho por la pretensión de unos ecuatorianos, reconocido así por los grandes pensadores de la España liberal de esos tiempos.
unas Cortes de Cádiz donde estuvo José Joaquín de Olmedo, el gran poeta que cantó a Bolívar y que cantó a Miñarica. ¿Y quién fue el que leyó el discurso fúnebre ante el cadáver de su paisano José Mejía Lequerica, muerto por las fiebres de ese entonces y entonces incurables? Entonces, esas páginas las recogimos de un libro. Y después, en contra de visiones muchas veces sesgadas u oblicuas, escribimos el bicentenario de esa fecha magna, de esa fecha importantísima, el 9 de octubre de 1820. Sin la revolución guayaquileña no habría habido la batalla de Pichincha, o se habría demorado mucho esa batalla, como se habría demorado mucho la independencia de toda la Sudamérica hispana. Loor al 9 de octubre de una de las ciudades importantes de nuestro país, gran historia, la historia guayaquileña, base y fundamento sin la cual, vuelvo a decir, el gran proceso de independencia que hoy conocemos se habría dificultado tanto. Y por supuesto, también escribimos el libro Bicentenario de Cuenca, de esa gran ciudad, en esa ciudad donde se jugó también el destino de nuestro país y de la independencia, cuando San Martín ordenase al comandante de las tropas peruano-bolivianas dirigirse a Piura para orientarse hacia Guayaquil, para tomarse Guayaquil para el Perú. Y en esos momentos de crisis, cuando estaba agobiado Sucre frente a la enormidad de la tarea que debía cumplir, el liderazgo, ese valor moral, esa fuerza espiritual, ese espíritu indomable del general Sucre, tan quiteño como cumanés, permitiendo que la campaña continúe y que lleguemos a Pichincha. También fue derrotada la expedición de Soledad, tan adverso a los esfuerzos de los libertadores. Hemos escrito, por supuesto, un libro sobre el centenario, el bicentenario de la batalla de Pichincha. Y ¿cómo no íbamos a escribir este libro sobre la batalla de Ibarra, sobre el bicentenario de la batalla de Ibarra? Si ustedes leen con un poco de detenimiento, van a ver que Ibarra es el escenario de las dos grandes batallas de nuestra independencia. Siempre hablamos solamente de la de Bolívar. Ibarra es el escenario de dos grandes batallas. La primera de 1812 es grande en su tragedia, es grande en su significado, porque es el fin del proceso revolucionario quiteño que había comenzado un 10 de agosto de 1809. Aquí, Montúfar, Calderón enfrentaron a Sámano. Aquí fueron derrotados. Aquí fue capturado y fusilado por la espalda Calderón. Pero también Montúfar, ese gran héroe quiteño, pudo escapar. Lo deportaron, llegó a Panamá, huyó de allí y vino a incorporarse y murió en la batalla de la Cuchilla de Tambo en 1816, precisamente combatiendo por la libertad en manos de las tropas realistas y como general de los ejércitos victoriosos
de los ejércitos derrotados, pero de los ejércitos siempre patriotas, capaces de dar todo de sí mismos, sin egoísmos, con generosidad por su patria, por su ideal, por ese ideal que también hay que respetar, de un héroe como fue Agualongo, el que estuvo aquí luchando en contra de Bolívar. Agualongo es un ejemplo de lealtad a su ideal, de lealtad y entrega a aquello en lo que él creía. Fue soldado en la batalla de Funes, en el primer ataque quiteño sobre Pasto de la Junta de 1809. Era soldado. En la batalla de Huesaco lo ascendieron a cabo. Estuvo ya como sargento en la derrota a las tropas de Mariño. Lo enviaron desde Pasto en un batallón que vino a respaldar las fuerzas de Aymerich y combatió en las tropas que le derrotaron a Sucre, y allí fue su teniente, ese gran luchador que fue desde soldado, arribando a través del esfuerzo de la lucha, de la capacidad de entrega, hasta ser nombrado por el propio rey Fernando como general de los ejércitos de España. Un ejemplo que estuvo en el otro lado. Éramos hermanos luchando cada cual por nuestros ideales, pero no se da un ejemplo que cuando Obando le dice a este gran combatiente, Agualongo, pásate a nuestro lado, como él lo había hecho. Obando era realista, era republicano, y él le dice, fusílame. ¿Cómo podría yo vivir si he traicionado mis ideales y si he traicionado la causa por la que he luchado todos estos años? Un ejemplo, eso es la historia, un ejemplo desde el otro lado, que estuvo aquí, que vino al frente de las fuerzas, que maltrataron a la ciudad. Pero ¿qué hizo Bolívar? Perdón, ¿qué hizo Sucre? Después del levantamiento de Boves. ¿Cómo llegó a Pasto después de las batallas de Taengalá? ¿Cómo se saquearon a esa ciudad a tal punto que hasta hoy se recuerda en Pasto como la Navidad Negra? Porque la entrada de Sucre fue el 23, vísperas de Navidad. Para los pastusos es como para nosotros el 2 de agosto. Así era la guerra, dura, cruel, así es toda guerra. Pero cuando se lucha por ideales, no importando tanto en qué bando estás, si se lucha por ideales, se puede vivir, morir y dejar un recuerdo para la historia que no avergüence a ese nombre ni al nombre de sus descendientes. Entonces, ¿cómo no iba a estar entre nuestra producción el libro sobre la batalla de Ibarra, que lo ha descrito también nuestro subdirector David Andrade? Les invito, jóvenes en particular, les invito militares, en estos días duros, en estos días cuando el país angustiado no ve una luz de esperanza, desde sus uniformes con la pasión de Sucre, con la inteligencia de Bolívar, con la entrega de Agualongo, estamos viviendo días en los que debemos hacer que afloren de nuestros espíritus, de nuestras voluntades, de lo que somos como ecuatorianos, lo mejor para superar ahora como se superó entonces este coloniaje al que nos tiene sometido el crimen organizado. Gracias.